Buenos días, mi nombre es John Hernández, estoy a cargo de la introducción a GRASP y del experto en información según GRASP. Bueno, para empezar, GRASP es una metodología para lograr diseñar sistemas o modelos con éxito describiendo los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades, expresados como patrones tomando una denominación general de GRASP, como General Responsibility Assignment Software Pattern. Bueno, siendo esto pues la introducción más breve que puedo dar de lo que vendría siendo el sistema GRASP, voy a explicar lo que vendría siendo el experto en información. Bueno, el experto en información es el principio básico de asignación de responsabilidades, en el cual se le da el significado a la S dentro de la palabra GRASP, dando un significado de solid. ¿Por qué solid? Esto se da debido a que este sistema nos permite implementar una manera sólida en nuestros sistemas. Un ejemplo sería con la implementación del modelo vista controlador, haciendo que nuestros programas o software tengan una jerarquía ordenada y de una manera hermética, por así decirlo. Bueno, esto nos quiere decir que el experto en información tiene la responsabilidad de crear un nuevo objeto o la implementación de un método. Esta siempre deberá recaer sobre la clase que conoce toda la información necesaria para crearlo. Así mantenemos un diseño, como lo mencionaba antes, más robusto, más profesional y más seguro, en este caso, de la información, y esta podrá mantener encapsulada para disminuir un acoplamiento. Bueno, en resumidas cuentas nos quiere decir que la clase encargada de un área es quien nos debe dar la información requerida. Para esto obviamente traigo un ejemplo que ya lo voy a mostrar. Bueno, usando un ejemplo visto en clase, podemos ver acá con, bueno, un ejemplo que utilizamos de herencia dado por el profesor Helio. Bueno, tenemos la clase empleado que tiene sus atributos, sus métodos de esta misma. Esta va a heredar a la clase ingeniero. Entonces aquí es donde viene el experto de información. Que un ejemplo básico sería que la clase ingeniero es la única que nos puede devolver este tipo de dato, el número de proyectos. Sería la única, y en este caso la experta en información, de este dato. Sería así. Y lo podemos ver reflejado en la clase empleado, que pues no nos puede dar este tipo de información porque es únicamente de la clase ingeniero. Entonces esta sería una manera bastante sencilla de explicarlo, obviamente pues con el ejemplo de herencia que nos dieron en la clase. Y bueno, El patrón creador. El patrón creador es un diseño creacional utilizado en programación orientada a objetos. Este se usa para proporcionar una solución para la creación de objetos u clases y proporciona una forma flexible de crear diferentes tipos de objetos. El patrón creador es uno de los patrones del grado. Es una colección de patrones que proporcionan soluciones prácticas para la asignación de responsabilidades en el diseño software. Bueno, el patrón creador lo que hace es que guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos. Entonces planteemos un problema. ¿Quién debería ser responsable de crear una nueva instancia en alguna clase? Bueno, la solución es asignarle a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A en alguno de los siguientes casos. Siempre cumpla con alguno de estos dos casos, se puede aplicar. Si B agrega los objetos de A, ese es el primer caso. Si B contiene los objetos de A. Si B registra las instancias de los objetos de A. O si B tiene datos de inicialización que serán enviados a A cuando este objeto sea creado. Bueno, vamos a revisarlo como un ejemplo. En este caso vamos a tener un tipo de dato que se va a llamar pizzería. Y su variación va a ser tipos de pizza. ¿Sí? En este caso inicialmente tendría mi pizzería y a esta pizzería la variación que yo le voy a dar es agregar tipo y valor. Y en tipos de pizza, cantidad y crear. Aquí podríamos llamarle como crear un nuevo tipo de pizza, ¿correcto? ¿Qué pasa? El primer mensaje que yo voy a dar es que voy a agregar tipos y voy a agregar un nuevo tipo. Este mensaje se lo voy a enviar hablemos del módulo de pizzería. Envío el mensaje agregar tipo a pizzería, agregar un nuevo tipo de pizza. Y finalmente envío un mensaje a tipos de pizza que va a ser crear.
Lo que me va a hacer es que me va a crear un nuevo tipo de pizza. Y aquí sería la conexión entre eso. Aquí lo que podemos evidenciar es que pizzería agrega muchos tipos de pizza. Es por esto que, hablando desde el patrón creador, este nos sugiere que pizzería es la clase apta para asumir la responsabilidad de crear las instancias de tipos de pizza. Y para finalizar, las ventajas. Las ventajas de utilizar e implementar el patrón creador es la flexibilidad, la extensibilidad del código y la reducción de acoplamiento entre clases. Bien, 2. La alta contención. ¿Qué es la alta contención? La alta contención se refiere a la medida en que los componentes de un sistema trabajan juntos para lograr un objetivo en común. En otras palabras, cuanto más enfocados se encuentran estos componentes en una tarea específica, mayor es la cohesión del sistema. Esto puede mejorar la eficiencia y la efectividad del sistema, lo que hace más robusto y resistente a los cambios externos. Cuando hablamos de la alta cohesión, esta nos está haciendo referencia principalmente a la funcionalidad de un sistema. ¿Sí? Es una medida de la fuerza con la que se relaciona y del grado de focalización de las responsabilidades de un elemento. Un elemento con baja cohesión tiene muchas responsabilidades. Es difícil de entender, reutilizar y mantener. Es delicado, frágil, tiene muchas probabilidades de verse afectado ante diversos cambios. Bien, vamos con un ejemplo. Un equipo de fútbol se enfoca en jugar juntos para ganar el partido. El equipo tendría alta cohesión si todos sus jugadores estuvieran alineados con una estrategia en común y se concentran en trabajar juntos para lograr un objetivo. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces diríamos que una clase altamente cohesiva suele tener un número relativamente pequeño de métodos con funcionalidad altamente relacionada, no realiza mucho trabajo solo y colabora con otras clases para compartir el esfuerzo. Hagamos otro ejemplo. Si estás construyendo una aplicación de compras en línea, tanto los módulos que manejan el carrito de compras como los que manejan los pagos deberían estar altamente cohesionados, ya que ambos se relacionan directamente con la tarea de comprar. Y para finalizar, las ventajas de implementar la alta cohesión en nuestros sistemas es que inicialmente se incrementa la claridad y la comprensión de estos, se simplifica el mantenimiento, favorece el bajo acoplamiento y facilita la reutilización de futuros códigos. Hola, mi nombre es Cristian Pico y el día de hoy les explicaré el patrón de bajo acoplamiento y el patrón de alta cohesión. El acoplamiento es la medida de la fuerza con la que un elemento está conectado con otros. Un alto acoplamiento implicará que los cambios en las clases relacionadas fuerzan cambios en las clases locales. Son más difíciles de entender de manera aislada y son más difíciles de reutilizar, debido a que su uso requiere la presencia adicional de las clases de las que depende. El patrón de bajo acoplamiento nos plantea el problema de cómo soportar bajas dependencias, bajo impacto en el cambio e incremento en la reutilización. La solución sería asignar las responsabilidades a las clases de manera de mantener el acoplamiento bajo. Y los beneficios de esto sería que las clases son más independientes, lo que reduce el impacto en el cambio. Esto va muy en conjunto con la alta cohesión. La cohesión es una medida de la especificidad de una responsabilidad. Una clase con baja cohesión hace muchas cosas no relacionadas y puede presentar diferentes problemas, entre los cuales va a hacer que sea más difícil entender, reutilizar y mantener. Una clase con alta cohesión, entre comillas o en teoría, debe tener un número relativamente pequeño de métodos con funcionalidad altamente relacionada. El patrón de alta cohesión nos plantea el problema de cómo mantener la complejidad manejable.
La solución a esto sería asignar las responsabilidades de manera que la cohesión permanezca alta. Y los beneficios de esto sería incrementar la claridad, se simplifica el mantenimiento y las mejoras, y implica generalmente bajo acoplamiento. Hola, mi nombre es Mari y el día de hoy quiero hablar sobre dos conceptos importantes que se presentan en el patrón de diseño GRASP. En este caso vamos a comenzar con el primer concepto, que sería la indirección. Entonces, ¿qué es la indirección? En pocas palabras, la indirección es una técnica que se utiliza en el diseño de software para que los objetos puedan trabajar de forma independiente y separada entre sí. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cada objeto tiene su propia tarea y no depende de otros objetos para hacerla, lo que hace que sea más fácil de entender, mantener y reutilizar en futuros proyectos. Ahora bien, ¿cómo se logra implementar este patrón, este concepto en el patrón GRASP? Esto se consigue a través de una capa de abstracción que se coloca entre los objetos que se comunican entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Esta capa es una capa que actúa como intermediaria que oculta la complejidad de las interacciones entre cada objeto. Entonces, al utilizar esta capa de abstracción, se logra que los objetos sean más independientes y no dependan directamente entre sí. Entonces, uno de estos ejemplos para entender la indirección es el patrón de diseño del observador. En este caso, se utiliza una capa de abstracción llamada sujeto para comunicar cambios a los objetos que están interesados en recibir notificaciones. El sujeto es responsable de mantener una lista de objetos observadores y notificarlos cuando se producen cambios. Esto quiere decir que los objetos observadores no necesitan saber nada sobre los objetos observadores, ni cómo realizan las notificaciones. Entonces, de esta manera se logra una mayor independencia y separación de responsabilidades entre los objetos. Ahora bien, la indirección es importante para que los objetos sean más independientes y flexibles en su diseño. Entonces, la indirección es esencial para crear un software modular y bien estructurado. Al utilizar la indirección, se pueden crear objetos más fáciles de entender y además permite una mejor escalabilidad del sistema, ya que puede agregar nuevos objetos sin afectar ya a los existentes. Continuaré con el siguiente concepto, que en este caso serían las variaciones protegidas. Entonces, bien, ¿qué es una variación protegida? También es una técnica del diseño de software y en este caso esto permite tener una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la evolución del sistema. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en separar los detalles que varían dentro de un sistema y protegerlos de los detalles que permanecen estables. Ahora bien, ¿cómo se logra esto en el patrón GRASP? Las variaciones protegidas se logran mediante la creación de interfaces que separan los detalles que varían en el sistema. Entonces, estas interfaces permiten que los objetos interactúen con otros objetos sin saber los detalles concretos de su implementación, muy similar a lo que sería el término de indirección. Sin embargo, podemos usar un ejemplo para entender cuál es la diferencia. Entonces, en este caso, el diseño del polimorfismo se utiliza las variaciones protegidas para permitir que un objeto pueda actuar de diferentes maneras en función del contexto en el que se encuentra. Entonces, el objeto puede cambiar su comportamiento sin tener que modificar su código fuente original. Esto se logra utilizando interfaces y clases abstractas que definen los diferentes comportamientos posibles. Es importante utilizar las variaciones protegidas, pues porque permiten que el software sea más adaptable y flexible. Al separar los detalles que varían en el sistema, se puede cambiar la implementación sin afectar a otros objetos o parte del sistema. Además, pues permite una mayor reutilización del código, ya que los objetos pueden ser diseñados de forma modular o intercambiable. Son claves para crear un sistema escalable y flexible. Entonces, al utilizar las variaciones protegidas, se puede diseñar un sistema más robusto y más fácil de mantener en el futuro.